Bien, por último, por el día de hoy, vamos a ver el asunto de la cimentación. También susceptible de ser revisada sin verla y necesariamente tener que ver los cimientos. Los podemos imaginar. La cimentación entonces es la parte de todas las construcciones que va a transmitirle al terreno directamente todo el peso de la construcción, de una construcción. Esa es la cimentación. Entonces hay diferentes formas de cimentar. A veces las capas más resistentes son muy profundas y entonces es un tipo de cimentación. A veces el terreno es muy resistente, muy duro, digamos, ¿no? Superficialmente, y es otro tipo de una cimentación somera, dicen, ¿no? Una cimentación sencilla. En la falla de una cimentación tenemos dos posibilidades, dos casos, cuando una cimentación falló. Diferencias de nivel. Bueno, normalmente las construcciones tienen que ser horizontales y verticales, o sea, bien a plomo y a nivel. Pero cuando una construcción pierde esa nivelación, hay una falla de cimentación. Esa falla de cimentación puede ser debida a la construcción, puede ser debida al terreno. Puede ser debida al terreno porque el terreno haya perdido su resistencia inicial. ¿Por qué? Porque tal vez los mantos acuíferos han llegado o se han ido, no sé, ha cambiado la consistencia molecular o la granulometría del terreno por ausencia o por presencia de agua. O de una fuga de agua, si no los mantos freáticos que hayan subido o hayan bajado, una fuga de agua, de drenaje o de agua potable, que las hay muchas en la Ciudad de México. Se dice que el 40% del agua que llega a la Ciudad de México se pierde por fugas, y ahí están los socavones, ahí en la Ciudad de México, cerca de Reforma. Tengo entendido, tengo noticias. Bueno, entonces el terreno puede fallar, porque originalmente estaba en buenas condiciones y al transcurso del tiempo empezó a cambiar su resistencia y viene un movimiento sísmico y entonces la consecuencia es que la construcción sufre porque el terreno ya no es el terreno que era. Entonces, ahí hay una falla por diferencia de niveles o por hundimiento parejo. También puede ser que una construcción simplemente se haya hundido sin perder la verticalidad. Entonces, ahí es una situación difícil, difícil de evaluar, difícil de dictaminar. Les voy a platicar un caso de hace 32 años de una persona que me llamó para hacer un dictamen pericial. Yo era director responsable de obras. No es cierto, no era director responsable de obras. No había yo tenido mi registro todavía. Bueno, el caso es que me llamó para que hiciera una revisión y dictaminara como perito la situación de su construcción. Era un edificio de departamentos que esta persona rentaba.
y seguía, después del sismo, había, sin quebrarse, sin romperse, sin sufrir ningún daño, simplemente se había inclinado. Entonces, ¿ahí qué pasó? Ahí pasó, obviamente, que el terreno falló, perdió la resistencia original, y entonces en el movimiento telúrico, el edificio buscó, eso es muy importante, buscó su equilibrio. La masa de una construcción tiene un centro de gravedad. Ese centro de gravedad tiene que coincidir verticalmente con el centro geométrico del terreno. Cuando hay un movimiento así y las diferencias de resistencia del terreno suceden, entonces ese punto de sustento, de apoyo en el terreno, ese punto del terreno, en el terreno se movió. ¿Sí? Sus resistencias ya no son homogéneas, hubo una parte más blanda, y entonces ese centro se movió. Entonces el centro de gravedad de la construcción busca a dónde está su equilibrio, y entonces se queda inclinado. Por siempre, digamos. Por siempre puede quedar así. No es mayor, digamos, riesgo. Claro, dentro de ciertos límites, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de que se hizo 30 grados o 40, no, estamos hablando de que 3 grados, 2 grados se movió y suelta uno una canica y se rueda hacia el balcón, ¿no? De eso estamos hablando, de que hay una sensación, pues, pero es habitable y sigue siendo habitable, está en Guarán, por ahí, ya no recuerdo, hace 32 años fue de esto, ¿no? Entonces, eso sucede con la cimentación, y eso es lo que hay que revisar, ¿no? Si hay roturas en las banquetas, en la banqueta que rodea o que está adyacente a la construcción, si hay roturas en la banqueta, quiere decir que ahí hubo un movimiento. Ese movimiento, si es un hundimiento o como haya sido, puede provocar la rotura de las tuberías que suministran agua, gas, electricidad, teléfono, drenaje a esa construcción. Entonces ahí puede haber fugas también de consideración. Entonces revisar si en la vía pública no hay una rotura de las banquetas, etcétera, ¿no? Revisar pues visualmente que el edificio esté a plomo. Esto lo podemos comparar con algún poste o alguna otra construcción sana, y podemos alinear las aristas de una construcción sana con la arista del edificio a revisar, y si coinciden o hay ahí podemos ver si hay un desplome. O con el famoso hilo y un peso, que los albañiles le llamamos plomada, con eso podemos ver si aquel edificio está a plomo o ya perdió su verticalidad. En cuyo caso, ¿verdad?, dependiendo de qué tan inclinado esté, puede ser habitable o no. Si esa inclinación hasta cierto límite, ahí ya es un poco el criterio de quien haga la inspección. Si esa inclinación, si no hubo roturas ni de vidrios, ni de muros, ni de nada, y es muy leve esa inclinación, bueno, puede seguir siendo habitable, porque no se trata tampoco de que venga una grúa y la enderece, ¿verdad? Sino que con ciertas restricciones, eso puede seguir siendo habitable, ¿no? O sea, repartiendo pesos, etcétera, ¿no? A lo mejor, como hicieron en la Catedral Metropolitana, se pudiera meter gatos hidráulicos en la cimentación y enderezar, que fue lo que hicieron durante años, y yo creo que lo siguen haciendo en la Catedral Metropolitana. Un estudio
y una solución muy ingeniosa que llevó muchos años también. No tantos años como los 250 que se tardaron en hacer la catedral, pero sí bastantes años. Bueno, pues es todo por hoy. Vamos a ver si logramos insertar, subir a YouTube este material, y sus comentarios, sus dudas, sus adiciones, adhesiones no, sino adiciones, si quieren agregar algo, sea que haya datos que no están actualizados, sea que haya un error de mi parte involuntariamente, se los voy a agradecer en esbask, con C, esbask, arroba, iCloud, que los gringos de segunda dicen iCloud.com. ánimo, ánimo, señores, vamos a salir.